¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez estamos con encuentros y aquí estamos, vamos a hacer un programa lindísimo hoy, bastante variopinto por las tres personas que nos acompañan. Tengo que mandarle un cariño muy grande a Bocha Navarro, que iba a compartir esta mesa, y un pequeño problema familiar de salud de su hermana le impidió estar. Pero bueno, vamos a arrancar en unos minutos como siempre. Antes de arrancar quiero agradecer a Bodegas Argana, www.arganawines.com.ar, que riegan nuestros encuentros. También agradecerle a La Sureña Confitería y Panadería en la calle Italia y Las Heras, que tienen unas exquisiteces y sus postres y sus chocolates son con los que terminamos nuestros encuentros. También agradecerles a Todo Uniformes, cuyos gorros y delantales son los que usan las chicas en la cocina. Y a nuestro último y nuevo auspiciante, que hoy no va a pasar desapercibido, que es Remis Online, 23 23 33 93 02, o ese es el WhatsApp, o Instagram Remis_online Luján. Remis Online te llevan viajes de corta y larga distancia por todo el país. Así que si ustedes se quieren ir, por ejemplo, a pasar Semana Santa a Salta, se pueden ir en Remis Online. Sí, se les va a salir re barato. Señores, y agradecerle como siempre a Paulo, que es el que está tras las cámaras, a Magdalena La Sala y a Matías y Andrés Alonso. Una breve pausa y ya arrancamos. Bueno, ya hacemos nuestro primer bloque, estamos comiendo una ensalada, todavía no empezamos a comer, pero vamos a comer una ensalada que tiene melón, jamón crudo, rúcula, una salsita de Roquefort, creo que es de Roquefort, parece, y nueces. Así que, señores, vamos a empezar con estas exquisites y yo voy a empezar por allá a presentar quienes nos acompañan. Con nosotros está el señor Alejandro de Mares. Hace rato que no venías, Alejandro. Hace un rato. Sí. Bueno, tiene que haber campaña para que vos vengas. No sé cómo te enganché este no estamos en campaña. Por eso digo, tiene que haber campaña. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Alejandro es, ustedes saben, el referente de Confianza Pública, el espacio político que lidera Graciela Ocaña, quien últimamente está teniendo mucho protagonismo en sus críticas, con sus denuncias, sobre todo en sus análisis, ¿no? Sí, también, llegó hasta la Corte Suprema el reclamo por la doble jubilación de Cristina, ¿no? Esto de que la lucha para que los privilegios en la Argentina se terminen y concretarlos también a través de la justicia. La verdad es que es una de las mujeres que más pelea por esto. Sí, realmente
Graciela Escaña, iba a decir, ¿sabes por qué Escaña? Porque es Stolbizer. Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer, claro, Escaña, claro. Y Margarita Stolbizer son quienes realmente más han trabajado con denuncias que son certeras, que cuando las han hecho han terminado después en la justicia. ¿Qué? La justicia después depende de quién esté arriba. Ese es otro tema que no lo vamos a hablar ahora. Pero bueno, Alejandro, te agradezco porque evidentemente seguís en la lid política local, ¿no? Por supuesto, sí, la verdad, si bien no entramos en la elección de Junto General, en la lista general hicimos una buena elección. No, y además siempre queda la posibilidad de que puedan trabajar, porque se supone que van a pasos, pero después, al estar en el mismo espacio político, sí, irán todos juntos. Sí, creo que eso lo entendimos entre todos como un ejercicio de inteligencia colectiva, ¿no? Que para disputarle el poder al frente de todos, disputarle el poder al kirchnerismo, a la Cámpora, acá representados por votos. Creo que ese ejercicio de inteligencia colectiva, ¿no, Ezequiel? Si vos crees lo mismo, sí. Nos lleva... Con Ezequiel no podés hablar porque todavía no lo presenté. Ezequiel todavía no está. Perdona. No existe. Es un holograma. Bueno, creo que en este ejercicio de inteligencia colectiva nos aunamos para poder ejecutar las ideas que nosotros tenemos en común y poderlas llevar adelante y tratar de construir una propuesta realmente superadora a la gestión esta. No, pero además, ustedes son oposición, y la oposición tiene que ser un control de lo que es el oficialismo. No importa quién sea oficialismo y no importa quién sea oposición. Un control que sea un control lógico, no me opongo porque me opongo. Bueno, pero ahí tenés el ejemplo de la termoeléctrica. O sea, yo, si no mal me acuerdo, hace 3 o 4 años, cuando la termoeléctrica por ahí la tenía otra empresa y era otra de la gestión, los muchachos que hoy son oficialismo, César Ciror, Leonardo Boto, estaban totalmente en contra, y hoy la termoeléctrica parece que está de la mano de Vila Manzano, y hoy se necesita, y hoy está para habilitar. O sea, creo que es un poco lo que pasó en la última sesión de diputados, ponerle un poco de coherencia a la discusión política y decir cuáles son las cosas que realmente necesita Luján, cuáles son las cosas que realmente necesita la sociedad para poder salir de esta crisis en la que estamos, poder ordenarnos y que tenga lógica. Energía para producir se necesita en Luján, y lo que podremos estar discutiendo en el tiempo es cómo hacemos que esa energía sea cada vez más limpia, pero no podemos ser la máquina de impedir. Tenemos que ser una oposición propositiva. Muy bien. Después vamos a hablar más del tema si querés, pero tengo que presentar a quien está a tu lado, que ya lo nombraste vos y lo hiciste entrar vos en el ruedo. Bueno, con nosotros el señor Ezequiel Pérez Naveiro. Ezequiel es el presidente de la UCR. ¿Y qué tal, Eze? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, Pepo? Bien, gracias muy bien. por la invitación nuevamente. No agradezco. Somos parte del elenco estable, del inventario de este programa. ¿Cómo andás, Eze? Bien, trabajando y obviamente adhiero a lo que decía Alejandro. Yo creo que se generó en el espacio un entendimiento sobre el interés que tiene que primar, que es en principio el beneficio de nuestros vecinos, la gente que vive en Luján, y obviamente apuntar con nuestro discurso, con lo que nosotros queremos decir a nuestro electorado, a lo que nosotros pretendemos representar en Luján. Creo que después de mucho tiempo se generó una que no tiene que ver con la votación en el Consejo, tiene que ver con una conciencia colectiva de todos los integrantes, de todos los partidos que conforman juntos, dándose cuenta en este momento de que lo importante ahora es llevar un proceso de oposición constructiva y propositiva, como decía Alejandro, y de la única manera que lo podemos hacer es poniéndonos de acuerdo, sentándonos y entendiendo que hay cuestiones que nos unen, que esas son las cuestiones que tienen que primar por sobre las diferencias que seguramente van a existir y que las vamos a tener que saber. Y que las van a seguir teniendo. Y que las vamos a tener que saber administrar y manejar. Bien. Bueno, Ezequiel, ¿no has probado la ensalada que está riquísima? Sí, estoy con la cámara de este lado y todavía ¿Pero qué te importa la cámara? Alejandro estaba con la cámara y mira cómo le mete. Yo en un bocado me como todo. Mira cómo le mete. Bueno, y a mi izquierda está quien fue la figurita de la semana pasada, o esta semana, sí, de lo que fue la semana pasada, que también no sé si es un viejo conocido en estos programas, pero es un viejo conocido para mí, no porque él sea viejo, sino porque lo conozco desde que nació. El señor Alejandro Nano Salas. ¿Qué decís, Nanito? ¿Cómo estás? Muy bien, también te agradezco la invitación. ¿Le metiste a la ensaladita? Y bueno, si ellos no comen, le metí yo. Y tenían que hablar ellos y vos conmigo. Sí, coman muchachos, que está muy buena. Gracias. Nano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito.
Vamos a empezar por vos porque ya la presentación con ellos creo que fue suficiente. Después entraremos un poco en el tema político. Sí. Pero contanos un poquito, ¿qué es esto? Estoy podrida de ver que andás haciendo fuentes todo el tiempo. O recuperando. Contanos un poquito. Ojalá toda la ciudadanía se pudra y podamos hacer muchísimas más fuentes en todo Luján, o arreglando espacios o recuperando lugares que con no mucho, sí mucho para un particular, pero no mucho para lo que es la obra, se pueda engalanar un lugar, como fue el caso de la escalinata del Ave María. Explica bien qué es la La escalinata es está ahora. Claro, el Colegio Maristas tiene un puente peatonal que es muy reconocido a nivel mundial. El Colegio Marista es el primer colegio marista de la República Argentina. En 1904. Y ese puente está desde el minuto cero. En San Martín 1, otra cosa linda, digamos. Yo tengo un montón de proyectos y de dibujos de ese tipo para un montón de lugares de la ciudad, porque me gusta y porque estoy medio mal de la cabeza. Pero uno de ellos era este proyecto, que me gustaba ese desnivel que había desde la ribera hacia la calle para jugar con una cascada de agua. Bueno, me puse a dibujar, finalmente se me prendió la lamparita y voy a representar los 3 valores maristas con cascada, que son la humildad, la sencillez y la modestia. Pero ni la humildad, ni la sencillez, ni la modestia pueden existir si primero no existe la vida. Así que ahí hay una fuente que tira agua y desde ahí desborda hacia estos 3 valores. O sea, brota vida. Brota vida, esa es la fuente de vida, porque muchos me discutían, me preguntaban si era una cascada o una fuente. En realidad son las dos cosas, pero es una fuente en definitiva. Lo que tenés que explicar es que no es que está abierta una canilla gastando agua también constantemente. Lo expliqué. Sí, pero lo explicaste en el momento. Claro, también lo explico y lo resalto ahora. Ahí hay todo un equipamiento. En el último nivel donde cae el agua es una cisterna donde las bombas toman agua de ahí y la vuelven a tirar desde arriba, y por eso se recicla y se filtra de paso. Y bueno, un día estando dibujando en el negocio, me vino así una luz de inspiración que no sabes ni cómo viene ni por qué. Y digo, voy a contar cuántos escalones tiene la escalera. Y me paro enfrente y me doy cuenta que me entraba justito el Ave María. ¿No te faltó un escalón? No, porque el último escalón, te explico, el último escalón no existía, es un agregado que se hizo de cemento porque el último escalón era mucho más alto. Pero yo podría haber puesto la palabra amén en ese último escalón para utilizarlo todo, pero preferí usar los escalones originales. Aparte dice, ahora y en la hora de nuestra muerte, coma, amén. O sea que tampoco correspondía ponerlo abajo, sino que era en el mismo renglón. Igual no hacía, creo, al embellecimiento del lugar. Así que bueno, ahí presenté el proyecto, pues esto no es una cosa que uno hace lo que quiere, donde quiere, sin ninguna autorización. Se lo mostré yo formo parte de la Asociación de Exalumnos Maristas, se lo mostré al rector del colegio, se lo mostré al hermano Antonio, que fue maestro mío de 7º grado, y todos unánimemente estuvieron de acuerdo, y después ahí empecé con las autoridades municipales, que también estuvieron de acuerdo de entrada y que no hubo ningún obstáculo. Y bueno, sí sabía que tenía que hacerlo en algún material que fuera noble, que tenga que ver con la época y duradero también, ¿me entendés? Así que lo que más cerraba era el mármol. Pero había que conseguir muchísima cantidad de mármol para hacer todo eso. No sé si alguno tuvo la posibilidad de hacer grabar una placa o algo así, cuesta una monedita. Claro. Me fui a ver un marmolero que yo le había hecho hacer la parte superior de un jacuzzi. La verdad ni lo conocía, ni sabía el nombre. ¿De acá de Luján? De acá de Luján. Y solamente con los dibujos el tipo se conmueve y me dice, yo te voy a dar todos los mármoles. Sí. Bueno, me dio todos los mármoles, ahí fuimos en la receptoría, tuvimos que elegir una letra que fuera acorde a la época también, con gente especializada en caligrafía histórica, y buscar una que también fuera legible, ¿viste? Porque en esa época había mucho rulo y qué sé yo, a lo mejor la letra no se entendía bien. Gótica. Así que elegimos una que fuera vertical, imprenta, bueno, es una letra totalmente común si la ves hoy, pero hubo una preselección y una elección. Y me lo voy a ver Adrián Melo de Imprenta Rivadavia, amigo de toda la vida, y me dice, no, grabar esto es una fortuna, yo no, la verdad no lo puedo hacer.
Lo que sí te puedo dar es el teléfono del importador de las máquinas láser. Llamalo, qué sé yo, lo llamé y a los 2 minutos era como un amigo de toda la vida. Me dijo, déjame que hable con mi socio, que me gusta la idea, algo vamos a hacer. Y me llama y me dice, te voy a cobrar solamente la mano de obra de los muchachos del taller. Así que, y yo digo que los planetas se van alineando, viste que es como una máquina que empuja y se van uniendo vagones y se va armando un tren con todo eso. Eso era lo más caro, todo lo demás era una obra civil, digamos. Sí. Tu gente trabajando, la gente Mi gente que... trabajando y bueno, después viendo cómo funciona, eso es totalmente artesanal y tenemos que ver si desborda bien, como teníamos previsto, si hay que agregarle caudal o no, pero en definitiva quedó, para mi gusto y para el de muchísima gente o todos, quedó muy, muy lindo, muy armónico con el lugar. Bueno, fue totalmente un éxito, fue lindísimo, mucha gente. Yo esperaba que hubiera habido más gente. Sí, te cuento qué pasó. La fuente se iba a inaugurar la semana anterior. Y llovió. Y durante la mañana llovió todo el día, estuvimos a punto de hacerla igual, a la tarde tuvo un día espléndido. Pero como había, que esta es otra cosa que si me permitís quiero nombrar, había un servicio de cantina posterior y en la Asociación de Exalumnos Maristas estuvimos 2 años por la cuarentena sin poder juntar dinero de nada. Entonces conseguí donación de chorizos de Cristian Barraza, conseguí toda la bebida que aportó Mauricio Luca, conseguí todas las hamburguesas que puso Gustavo de Lorenzi, conseguí el pan que puso Nito Cabanas. A último momento Diego García de Island había puesto todos los helados y no pudo estar. Todo eso lo aportaron y desde la asociación hicimos una cantina que vendimos ese producto para juntar algún peso. Pero si lo hacíamos el viernes anterior, que había barro, que estaba feo, que si caía una llovizna la gente se disparaba y no vendíamos nada, dijimos posterguémoslo y listo. Pero ese día 4 de marzo fue la misma cantidad de gente que no fue al día siguiente, o sea, hubiera habido el doble de gente seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, pasan estas Bueno, cosas. viernes de Cuaresma y los exalumnos maristas nos hicieron comer choripanes, pati y todas esas cosas. Sí. Está bien, era para ayudar. Pasa por otro lugar, creo. Bueno, muy bien, Nano, te dejo que sigas comiendo y Bueno. vamos a hablar con estas dos criaturitas. ¿Cómo viene la mano? Ezequiel, hoy estábamos hablando de cuál es el papel de la oposición, pero a mí me interesa algo más. Vos sos presidente de la UCR, una UCR que demuestra, por lo menos a nivel local, estar muy fraccionada. ¿Es así? Sí, o sea, nosotros venimos de un proceso de desarme del partido. Recién ahora, la semana que viene, vamos a cumplir 1 año de la elección, hace menos de 1 año que asumimos la conducción del partido. Yo creo que todo lo que nosotros pretendíamos llevar adelante en el partido se vio interrumpido en su momento por la elección. Una elección atípica con 5 listas, no estaba previsto en los planes de nadie. A los 3 meses ya estábamos presentando una lista. Yo creo que el trabajo para adelante, para empezar a conformar o a unir las diferentes líneas que hoy conforman al partido, va a ser un trabajo va a ser un proceso de corto y mediano plazo. Nosotros estábamos trabajando para eso y obviamente depende de también lo que te decía recién. Dirigentes de nuestro partido, en la política en general, cuando llega un punto de inflexión, donde tienen que asumir roles diferentes a los que venían cumpliendo, por ejemplo, los últimos 40 años, bueno, en algunos dirigentes cuesta más que en otros. Yo creo que es una cuestión de tiempo de que vayan asumiendo ese tipo de responsabilidad, sepan entender el rol que deben jugar en determinado momento y aceptando esa realidad, que se pongan a trabajar de una vez por todas para el partido. Cuando eso pase, yo creo que el radicalismo, independientemente de que pueda tener varias expresiones, puede hacer un poquito más en sintonía el trabajo final, a pesar de las diferencias, como te decía hoy, que hay que trabajarlas, hay que administrarlas, pero lo que debe primar, en este caso y hablando dentro del radicalismo, es el interés del partido, lo que el radicalismo quiere representar en Luján. Bien, estoy de acuerdo, pero de la misma manera que no creo que cuando hay paso el que pierde no acompaña al ganador, creo que conseguir la unidad del radicalismo local en estos momentos es una tarea
Va a costar, estamos trabajando. Nosotros, yo creo que el primer paso para lograr eso es lo que estamos haciendo desde hace un año. El comité todos los días abierto. O sea, nadie nos puede decir a nosotros, no nos escuchan, hacen lo que quieren. Esas eran las críticas que teníamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos todos los días el comité abierto, tenemos diferentes actividades que desarrollamos en el comité, con militantes, profesionales, y tratamos de brindar servicios del comité. El comité era un reducto de 4 o 5 personas que se juntaban los martes, arreglaban la rosca del mes, o sea, de la semana, a ver cómo vos decís esto, vos decís lo otro y punto. Yo creo que el radicalismo hoy es otra cosa, tiene otro tipo de presencia en la calle, hoy lo entiendo más representativo, estrechó otros lazos hacia el interior del espacio que conformas, que juntos, y yo creo que vamos en una carrera ascendente, y nuestra aspiración obviamente es que en determinado momento todo eso se pueda amalgamar en una sola expresión. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay mucho radical que se queja diciendo que como que el radicalismo ha quedado subordinado al vecinalismo o al PRO. Bueno, lamentablemente el radicalismo, como te decía recién, viene de un proceso de desarme, y eso es responsabilidad de los dirigentes, todos un poquito hemos sido responsables con mayor o menor intensidad, pero hubo un proceso de desarme en el partido y nuestra tarea ahora es revertir eso. No va a ser algo automático. El radicalismo acompaña en Luján a otras expresiones políticas desde el 2011, con otras conducciones. En algún momento el radicalismo pudo dar un paso. Cuando vos fíjate, cuando el radicalismo asumió una situación de unidad interna, el radicalismo protagonizó una lista en Juntos. Bueno, para atrás hubo muchas elecciones en las que el radicalismo no metía concejales, en las que el radicalismo acompañaba otras expresiones. Acuérdate, en el 2015 el radicalismo en una lista de Juntos, una lista única que hubo acá, tenía el 4º y el 5º concejal. Por eso nosotros el trabajo que estamos haciendo no es automático. Pero ¿sabés qué, Ezequiel? Por ejemplo, ahora en las PASO del año, en las elecciones legislativas intermedias del año pasado, no entró ningún concejal del radicalismo. Bueno, y eso la gente, el que es afiliado por ahí, el que está más afilado dentro del tema político, puede hacer un análisis. Pero, sí. Sí, yo... Pero, perdón, particular. Pero el radical, el afiliado radical de a pie, eso le molesta, porque a mí me lo han dicho, no entró ni un concejal radical. Mirá, yo creo que más que en los procesos de interna, creo en los procesos internos y en los procesos de construcción política, ¿no? Yo creo que lo de las 5 listas fue un proceso de construcción. Creo que hicimos una muy buena elección, sacamos entre las 5 listas un caudal de votos histórico. Que después no se mantuvo, ¿eh? Sí, se bajó un poco, pero la verdad que hicimos... No, mínimo. Sí, perdón. Pero Ezequiel, en las PASO había 12.000 votos de diferencia con el oficialismo. En las generales la diferencia fue de 2.800 no, votos. yo te entendí otra cosa. Pensé Sin que la eso, concentración... No, yo entendí la concentración de las 5 listas, entendí que después en la propuesta final había sido muy bajo, no. Sí. Lo que sí. Yo creo en los procesos de construcción política. Porque también esa variación se ven cómo aparecen los aparatos, la plata desproporcionada, la extorsión hacia la gente, los planes, cómo está apretado la gente hasta con la comida. O sea, eso hay que verlo, ¿no? Cuando salió la maquinaria y el aparato político del peronismo, la cámpora y todo, o sea, a buscar los votos. Eso hay que ponerlo también arriba de la mesa, a ver si no parece que hablamos de un mundo que no, inocente. Yo creo que hicimos una elección histórica, creo que construimos políticamente y creo que la inteligencia colectiva que logramos generar de hablar entre pares, ¿no? Creo que el espacio político hoy coordinamos las políticas en conjunto, no veo ninguna fuerza subordinada o ningún sector subordinado al otro. Creo que lo que estamos tratando de llevar con consenso hacia adelante, hacia lo que queremos construir y lo que queremos transitar. Un ejemplo de eso son las viviendas en Torre y en Los Laureles, ¿no? A donde por ahí, o sea, hay una postura... Expliquen qué es eso. Sí. ¿Pues saben por qué? Claro, porque hay gente que dice, ¿qué es eso de las viviendas en Torres y en...? Vos lo debés saber probablemente. No, sí, no lo sé. Sí escuché algo que van a venir, qué cosa, que la vivienda, que a quién le toca, que cómo es, pero no sé nada. Sí, la verdad que hay una propuesta de unos loteos bastante desorganizados, que tienen más un tufillo a toma que a otra cosa, ¿no? Porque la verdad que todo el proceso de loteo de los barrios, toda la parte tiene que pasar por el Consejo Deliberante, no había pasado, sin embargo lo anunciaron.
por un lado te salen a decir que va a ser para los vecinos los lotes y los terrenos para que puedan construir, y por otro lado, o sea, la normativa que lleva en el Consejo Deliberante es restrictiva, ¿no? Vienen a desarrollar un plan de urbanización, un lugar donde por ahí no la necesita, y se olvidan de los barrios populares, ¿no? Como los barrios Santa Marta, San Jorge, los lugares donde realmente se necesita infraestructura, se necesita cloacas, se necesita agua potable, que vale también la pena destacar que durante la pandemia esos barrios crecieron casi un 30% con tomas, con tomas de gente que venía de asentamientos precarios de la capital federal y del conurbano, ¿no? Cercado a la capital. Entonces, uno lo ve como hasta un castigo para los vecinos, ¿no? Sobre todo en Torre, ¿no? Y en los Laureles vos ves que quieren generar un casco, un escudo urbano con Rodríguez y con Luján, o sea, donde va a terminar siendo un asentamiento. No hay una planificación política. Y ahí en conjunto todos salimos a decir no. Esto sentémonos a hablar bien, garanticemos que sea para los vecinos, garanticemos que la tierra exista para los vecinos, porque realmente lo necesitamos, tenemos un problema de crecimiento. Hay un déficit habitacional, ¿no? Grande. Pero una cosa es lo que es el déficit habitacional, y otra cosa es la intención que uno ve atrás, ¿no? Sí, o que sea una toma. Entonces vos me decís, yo creo que hoy, entre todas las fuerzas, o sea, nadie está conducido por nadie, creo de que estamos generando esta suerte de inteligencia colectiva donde hablamos y construimos las políticas y las propuestas en conjunto. O sea, propuestas, esto valga la redundancia, propositivas. Y esto que decíamos de la termoeléctrica, o sea, o lo mismo que pasa con los parques industriales, esto que se quiere reformar la zonificación de los parques. No queremos que se vuelva a instalar Curtaza, pero hay cosas que tenemos que discutir. Hay determinadas industrias, nosotros necesitamos garantizarle trabajo a la gente. Entonces tenemos que ser una oposición con responsabilidad y con un norte claro. O sea, y eso lo estamos haciendo, no nos estamos matando, estamos viendo a ver cómo lo construimos. Ahora, en la época de las elecciones, cuando hay interna, vemos cómo podemos meter la mejor propuesta y ofrecerle. Y creo que fue lo que pasó en la última elección. Y para mí fue muy buena. Como de la misma forma que fue muy buena, y vos decís que achicó, también hay que decir en las condiciones que el otro sector político achicó, ¿no? También, sí. Hubo herramientas que claramente tuvo el oficialismo que nosotros no manejamos, incluso cuando éramos oficialismo no manejábamos ese nivel de información o de comunicación, te lo digo desde lo básico, desde la calle. O sea, uno veía el concepto Luján limpio del que habló el intendente en la apertura de la sesión, el Luján limpio, pero cuando venían las elecciones el intendente borraba el Luján limpio y ponía la propaganda política de su espacio. Lo mismo con los pasacalles, acá ninguno de los partidos políticos de oposición tuvo derecho a poner pasacalles en la vía pública porque la gente del intendente iba y los cortaba, y eso está filmado. Quizás para la gente, a la gente no le interesa, es una cuestión de la política, pero habla de lo que después se termina viendo en el día a día en la calle. Yo tomo un poquito lo que hablábamos de hoy, quizás Ale lo llevó a la cuestión de la política en general, pero no quiero dejar pasar lo que vos me decías que te volcaba la gente en la calle respecto al trabajo del radicalismo, que el radicalismo no había metido concejales. Para atrás, 2009, la última elección, el radicalismo tampoco metió concejales. Acá lo que modifica las cosas es una cuestión fundamental. A partir del 2011 hay una nueva ley electoral. El radicalismo es la primera vez del 2011, desde que está en vigencia esa ley, con el sistema de paso y más cuestiones, es la primera vez que el radicalismo, o es la segunda que el radicalismo va por afuera. Siempre fue en unidad. Y lo que cambió, a diferencia de otros años, yo te podría decir desde la creación, o desde que en Luján tuvimos la posibilidad, a partir de Irigoyen, porque la otra vez en un plenario me dijeron desde 1916 que el radicalismo, yo los corregí y le dije no, eso es mentira, no es así. Lo que sí es verdad que desde 1916 a la fecha es la primera vez que el sector interno que pierde una elección no acompaña al que ganó. Y eso creo que determinó que el radicalismo en esta elección no tenga concejales. Y habla de la responsabilidad de las personas que estuvieron al frente del partido durante 40 años y no saben asumir la derrota del 21 de marzo del año 21. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es un proceso, es un trabajo que nosotros encaramos, donde pretendemos involucrar a todas las líneas del partido. Hay cosas que no vamos a lograr y dependen básicamente de la buena predisposición de algunos dirigentes del radicalismo. Bien, pero la idea, eso si querés lo hablamos después en otro programa en el que hablemos específicamente. Para mí la idea es no lo que hace el radicalismo, que es lo que hace toda la oposición, como habló Alejandro hoy del tema de hay este tema de los lotes, este tema de qué sé yo, de un montón de cosas. Bueno,
cómo se está manejando la oposición al respecto. Ahora estamos muy preocupados también por los tarifazos, ¿no? O sea, antes que... Bueno, este mes ya venía el tarifazo del gobierno nacional en torno a la energía, ya empezó a venir con los combustibles. Acá la cooperativa eléctrica se adelantó con un 20%. Y este año es un proceso de revisión del contrato de la cooperativa, me parece que eso lo tenemos que hablar, ¿no? Eso les iba a preguntar, pero entonces, creo que ya estamos sobre la hora, ¿no, Paulo? Porque, ¿sabés qué? Ese es un tema que me interesa, que quiero que le demos más tiempo y quiero que también Nano y yo, como usuarios, no como políticos, pero como usuarios, lo hagamos. Así que redondeemos todo este tema de lo que ustedes ven, que tienen que controlar, que es lo que hay que hacer, y nada. Yo lo que veo básicamente, y volviendo al tema de la oposición, como espacio político hoy, que lo que es la oposición, veo un nivel de diálogo que no existía antes entre ustedes, entre los partidos que integran el frente. Yo creo que eso es positivo y eso generó otra sinergia en el trabajo diario, comunicación permanente. Se presenta desde el oficialismo un proyecto o en los medios, que generalmente cualquier situación o proyecto del municipio visiblemente se ve primero en los medios que en el Consejo Deliberante, no sabemos por qué. Siempre pasa eso. Y nosotros, no, siempre pasa eso. No, de la manera que lo están haciendo con situaciones de fondo, que yo estoy en este tema desde hace más o menos 10 años y siempre fue así, y a mí me llamaba la atención. ¿Cómo los medios pueden...? Siempre evidentemente hay un topo que es el que bate de un lado o del otro. Sí, pero hay situaciones que tienen que pasar directamente por el Consejo y que tienen más caudal de información en los medios. Por ejemplo, lo que hablaba hoy Alejandro, el tema de los lotes. Es un proyecto que tendría que haber ingresado al Consejo, que independientemente... ¿Ingresó o no ingresó? Ingresó en un momento, pero la discusión se dio en los medios, se abrió un registro totalmente ilegítimo, por fuera de cualquier ámbito legislativo, que eso es lo que está mal, cuando todavía no había una decisión. Eso es pura y exclusivamente decisión del Consejo Deliberante, la implementación de esos loteos y la manera en la que se van a implementar. A mí me parece que tenemos un modelo bastante autócrata de general. Autócrata, perdón, se me le erré el acento. El acento. De cómo se ejerce el poder, ¿no? Me parece que están como muy apuradas las inauguraciones, cortan la cinta antes de terminar las obras. Yo el otro día paseaba con los chicos por la plaza, y todavía no está terminada, que sale una millonada. Y están las baldosas nuevas, sueltas, despegadas. Lo mismo pasó con la terminal. ¿No? El otro día salió en Canal 13. No, bueno, pero pará. Pero pasó yo la pasó la terminal. De lado porque y está también, el denunciador serial bueno, pero ahí. No importa, pero es cierto que dijeron que iban a hacer la reforma y ya pasaron 2 años. Lo mismo que pasa con la Ribera. Yo valoro mucho lo de Nano. Me toqué el micrófono. Valoro mucho lo de Nano. Porque realmente, o sea, vos podés decir que no podés hacer política, pero es una posición política poner en valor lo público. Porque en definitiva estás haciendo eso. Vos no pusiste en valor lo público solamente con la fuente, lo hiciste con la Recoba. Sí. Hay una idea política, Alejandro, muy clara. Eso lo vemos en el próximo bloque porque tenemos ya que hacer una breve pausa. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, nuestro segundo bloque, ya estamos al aire, estamos comiendo un pollo con unas papas rústicas, una cremita. ¿Tiene algo de panceta, me pareció a mí? No. Acá no llegó. Lo que sí hay que decir que es riquísimo. Sí, pero me mintió Maggie y me dijo que iban a hacer. Es verdeo. Tiene verdeo, cremita de verdeo, bueno. Muy bien. Perdón, señor, si lo de Bocha Navarro sobra, ¿me lo puedo llevar? No, se lo está comiendo Juan. Ah, bueno. Detrás de cámara. Por eso le hice traer a Juan. No, y además, pero si querés debe haber más. Si querés repetir. No, ya cuando no vamos a hacer otro bloque vos repitiendo platos. No. Señores, estamos compartiendo encuentros con el señor Alejandro de Mares, referente de Coalición Cívica, con el señor Ezequiel Pérez Naveiro, presidente de la UCR local, y con el señor Nano Salas, el titular de Aguas Cristalinas, que últimamente está dando mucho que hablar. Quiero agradecer, como siempre, a Bodegas Argana, cuyos vinos, hoy un riquísimo Malbec, creo que es, ¿Malbec? Sí, un riquísimo Malbec y un Chardonnay son los que acompañan nuestra comida. Agradecerles, como siempre, a la confitería y panadería La Sureña en Italia y Las Heras, y a Todo Uniformes en Francia, entre San Martín y Mitre,
cuyos gorros y delantales son los que usan las chicas en la cocina. También a remis online, wifi, calefacción, aire acondicionado, todo eso dentro de un auto. ¿Qué les parece? Viajes de corta y larga distancia a todo el país. Remis online, WhatsApp 23 23 33 93 02 e Instagram remis _online Luján. Señores, seguimos. No sé dónde estábamos, no sé, Nano, si vos querés hacer alguna pregunta en especial. No. ¿O querés que los chicos te expliquen algo que... No sé si en el corte o al aire comentaba Alejandro que a lo mejor indirectamente lo que uno hace es política. O que nada más lejos de la política en sí, o sea, el foco mío es no de lo partidario. O sea, el foco de las cosas que hice yo está puesto en Luján, en mejorar la ciudad, en mejorar, en que las generaciones venideras se eduquen y aprendan a cuidar las cosas, cosa que es muy difícil y que tenemos que empezar a trabajar desde las escuelas y desde las casas. Y como ejemplo te pongo que la fuente que hice en el patio del museo, que es la fuente de la cruz del antiguo convento de Santa Catalina, la empecé con el gobierno de Oscar Luciani y la terminé con el de Leo Boto. O sea, quiero decirte que pasa totalmente por afuera. Sí, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver. No es ni político, Más allá de que yo partidario. tenga que pedir autorización, de que estén para el acto, de que hablen, de que, o sea, no es, porque algunos me han dicho en el gobierno anterior, le regalaste una fuente a Luciani. Le digo, no es así. O le ¿viste? pintaste la argoba a Boto. Claro, no es Te así. interrumpo un segundo. Me parece que hay una distinción que no se hace entre lo que es la disputa electoral y lo que es la política. Uno tiene valor, uno tiene valores, o sea, tiene definición de lo que quiere, cómo hacerlo, los chicos que vayan a la escuela pública, o vivir en Luján, o vos el trabajo que haces por los espacios públicos, esas son definiciones políticas, el resto es disputa electoral. Claro. O sea, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Porque si no, se menosprecia constantemente la política. Y el rol principal de la política es resaltar esos valores. Claro, y yo lo que menos quiero es generar con esto, porque siempre tengo, hasta que venga el próximo gobierno, que no sé de cuál será, y seguramente sigue haciendo cosas. De etiqueta. Claro, van a tener que pasar varios gobiernos para que finalmente alguien diga, lo hizo en este gobierno, lo hizo en este gobierno, lo hizo en este gobierno, lo hizo en este gobierno. No, te pasó con las recobas. Que mucha gente, ay, no, como que estabas vendido. No, yo te digo la verdad, este fanatismo inmundo que estamos sufriendo los argentinos ha hecho que gente, amiga mía, me haya llamado por teléfono porque me saqué una foto con el intendente, gente que está en las antípodas del intendente. Y viceversa, y en el partido anterior también, le digo, pero no, y no me voy a cansar de explicarlo, de hacerles entender. Lamentablemente, Nano, es una termina lástima. cansando al que desde lo privado quiere hacer soporte, sí. le quita gana, motivación. Y bueno, pero lo que me sale transmitirte es el pedido de que no aflojen vos y todos los que del privado a mí aportan en ese me sentido. han preguntado varias veces qué es lo que te lleva a hacer esto. Realmente no sé qué es, para empezar me gusta la ciudad, estoy enamoradísimo de Luján, cada día me gusta más, me gusta la gente, me gusta que mis hijos estudien en Luján, se queden en Luján, vivan en Luján, me gusta la vida de pueblo, que se cierren los negocios, que se duerman la siesta, o sea, todo lo que nos hace diferente al conurbano. Luján. Y muchas veces me preguntan qué es lo que te lleva a hacer tal cosa, y creo que es lo mismo que el tipo que cruza, que se recorre la ruta 40 de Ushuaia a La Quiaca, que no tiene ninguna explicación, ni nadie le va a entregar ningún premio, ni nada, o el que cruza nado el río Paraná. Entonces, no sé, hay una motivación, algo que te moviliza a querer hacerlo, y me pongo a hacer algo de lo que más o menos entiendo que es el movimiento de agua, y embellecer y mostrar. O sea, yo tampoco hago algo y después voy a pedir permiso. Le digo, che, ¿se podrá hacer esto? ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Vos no tenés que poner un mango. Yo consigo esto y lo llevo para adelante. ¿Lo hacemos? Bueno, lo hacemos y ahí le metemos para adelante. Por eso quiero separarlo del partidismo, ¿me entendés? Está bien, está bien. Y también tengo que ser justo, que unánimemente todos me apoyaron en este proyecto sin chistar. O sea, tuve cero trabas. Sí tuve que hacer todos los gestiones, por ejemplo, tengo que correr administrativos. una maceta, que la que estaba en un macetero grandote que estaba en la subida,
y caprichosamente no lo pude correr. Tuve que hablar con la municipalidad me dijo hablar con la Junta Histórica Municipal para ver esas macetas, de dónde, presentar una nota, que la nota, ¿viste? Hay toda una gestión que no, por otro lado, si no se hace, no puedes hacer, no puedes avanzar. Entonces, todo eso es a cambio de nada. Vos decís, lo hago porque realmente quiero que quede bien, nada más. Y bueno, eso es separar, como dice bien Alejandro, lo que es el partidismo, la política de la disputa electoral. la política de la disputa electoral. Pero sobre todo para la gente que sigue enganchada con eso, que le hiciste una fuente a Luciano y le hiciste una fuente a... No es así, o sea, la recoba es de todo, no me digas yo, todavía todas las mañanas que paso por Almirante Brown y la avenida Nuestra Señora de Luján, cuando le está dando el sol al techo, a la del... y lo miro y digo, qué maravilla, ¿viste? Es una cosa maravillosa. Ahí tuvimos que poner una grúa, colgar con arneses al pintor, no se podían parar. Y desde ahí pintar, pedir un En la seguro de especial. 25 de mayo... 25 de mayo, frente a la terminal, Sí. digamos. En 25 no. No, Almirante Almirante Brown, Brown. y la avenida Nuestra Señora de Luján. O sea, donde termina la recoba, donde empieza, si querés. Me paro ahí y miro el techo de enfrente pintado de bordó, más todo lo que se puso del impermeabilizante en el techo de las recobas. O sea, hay mucho laburo que no se ve tampoco, ¿viste? El arreglo Que es lo que pasa siempre, cuando te haces una casa, Claro, lo más importante no se ve la exacto, cañería, lo último es la claro. pintura. La última pintura. Y gracias a Dios, dentro de todo lo están cuidando bastante. Lo de las banderas fue una maravilla, me parece. ¿Viste? Que maestras jubiladas se pongan a confeccionar banderas. Fue maravilloso, 90 y pico de maestras. Incluso maestras que me decían, no tengo máquina de coser, no sé cómo se hace, pero quiero participar, quiero estar. Bueno, andá a buscarlas a lo de fulana, que entre varias que están en la misma situación que vos, van a llevarlas a confeccionar a una modista de barrio que vive en tal lugar. Y eso fue, me parece, un acto lindísimo. Y ahí, esa fue una prueba superadora, eso está por encima de la grieta, ¿me entendés? Eso fue Hay bárbaro. necesidades que van por fuera de... Sí, pero aparte lo de partidario. necesidades son cosas que te movilizan, ¿me entendés? Son cosas que trascienden. ¿no? Que Porque, trascienden o y sea, que dices, sí, yo y quiero es estar lo ahí, fundamental, o sea, Sí. va más allá de uno Totalmente. y es para todos, ¿no? Sí, Eso. sí, es para todos y quedaron... El otro día hicimos un reconocimiento a Ruth Mujardín, que nos acompañó Alejandro, en el comité, y nosotros lo enfocamos de la misma manera. Obviamente lo hicimos en el comité, Sí, lo llevamos adelante de la conducción partidaria, pero intentamos darle ese perfil por fuera de lo partidario, porque Ruth fue una mujer que, si bien Trascendió su... estuvo identificada con la realidad, trascendió, pero no solamente a la cuestión partidaria, trascendió a la política, y trascendió... bueno, pero lo Porque que lo pasa de ella con... fue educacional, cultural, docencia... Pero hoy a la todo. distancia pasa con Alfonsín también, claro. por eso se le dice el Sí, padre de la democracia, ¿me entendés? Por eso Yo me hubiese gustado por ahí que la Universidad de Luján lo hubiese por ahí Dar una resaltado un mención poco especial. más, ¿no? Porque me parece que ella tuvo un rol protagónico en la fundación de la Universidad de Luján. ¿Hubo alguien de la UNLU el día del...? no. A mí me parece que es algo que... Nosotros- Esto de lo que hablábamos, de Sí. que las cosas que trascienden, Ruth trascendió toda esa generación que fundó la Universidad de Luján. No me acuerdo el nombre del rector, que cuando vinieron los milicos le dijo, ¿a dónde están Sí, las armas? No, Ahí no, está la fui el que- biblioteca. En la biblioteca. fui el que vino después. Pero o yo- sea, pero Ese fue Mignone. desde la política en general, o sea, esas cosas tenemos que hacer trascender. Es una pena de que no se ponga en valor desde Claro. toda la política esta mujer. Yo lo que creo ahí es que se tiene que empezar a generar ese entendimiento, y no solamente en un espacio opositor, sino en la política en general, de empezar a establecer otros lazos de diálogo, ¿viste? Que es lo que nos está faltando en Luján y en el país a nivel nacional. Es creo que lo que hoy nos determina y lo que nos condiciona en el día a día. Cuando podamos establecer, yo creo que las nuevas generaciones no vienen con esa mochila de sucesos de años anteriores, de rencillas políticas o militares, la política. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen, o sea, yo respondo a una generación intermedia, ¿no? Pero aún los chicos que vienen atrás nuestro vienen liberados en ese sentido, sin esa mochila de compromisos ideológicos y... Sí, yo creo que tienen otros, ¿Eh? Yo creo que tienen otros, no tienen los históricos, o sea, los problemas o las disputas Pero es lo que históricas. nos determina hoy a nosotros. Está bien, pero hoy
entre el feminismo y cosas también, o sea, hay guerras nuevas que no existían, que no existían antes. y que son grietas Antes totales, eran ¿me ideológicas, entendés? políticamente ideológicas. Sos peronista, sos radical o sos Claro, esto. y ahora generan Grietas más generan jodidas. grietas, ¿viste? Generan Para grietas mí más jodidas. y aparte fanatismos de los dos lados, ¿eh? Entonces, creo que no sé, yo espero que no nos una la desgracia. Eso va a pasar siempre, eso no lo vamos a poder evitar. Pero cuando nosotros, los espacios de poder en la Argentina, se tienen que sentar a discutir política para 20, 30 años para adelante, que no se puedan poner de acuerdo, yo creo que eso es lo que muchas veces le quita esperanza a la gente, alienta a que la gente, nuestros hijos, se quieran ir afuera. Eso es lo que tenemos que evitar. Ezequiel, a mí una cosa, volviendo al tema de Ruth, y que tiene que ver con esto de la grieta o de no poder sentarse a discutir. Bueno, cuando yo recibí la invitación, mi contestación fue: voy a ir, pero a partir de las 8, porque hasta las 20 horas yo estoy ocupada. Estaban convocadas para las 19:30. Sí. Llegué prácticamente con recién empezado el acto. Y lo encontré a Alejandro. Fue la única persona de espacio político que acompañó, y Juan Carlos Juárez, que mandó, que estaba volviendo a Buenos Aires, que no llegaba, una de esas. Ni del oficialismo, ni de la Unión Vecinal, ni de, no sé cómo se llama, el de Carrió, Ari Confianza, bueno, no sé, no, Confianza Pública, Ari, el Ari, ni del PRO, y peor aún, desde el Ateneo Raúl Alfonsín, que son radicales y que son personas que la han conocido y la han tratado a Ruth, inclusive algunas han militado con ella cuando ella estaba todavía en actividad. No solo no fueron, sino que ni siquiera mandaron una nota. Bueno, Estaban Hilda Colombo Hilda Colombo y María Teresa Tartaglia, pero conociéndolas como la conozco, María Teresa ha ido porque ella personalmente le tenía que rendir un homenaje a Ruth. Ella y no la institución. Ella a nivel personal y no institución. Claro, y ella es de alguna manera también una referente de toda esa época que fue. Pero ¿cómo no van a estar quienes todo el día están entrando y saliendo de la no digo de la gente joven, porque por ahí los chicos, los que tienen 22, 23, no tienen demasiada idea de quién es Ruth. Pero el resto, si no saben quién es Ruth Monjardín, dejémonos de joder, vayámonos a casa a tomar, no sé, un Independientemente de eso, sí, Pepo, yo lo que... A mí me choca horrores, y ya lo hemos hablado esto. Me choca como me choca cuando es un acto institucional el 2 de abril, es Malvinas, y como el oficialismo que hay ahora no me gusta, lo que es oposición no va. No. Eso me parece Eso es un de espanto. terror. Bueno, yo, perdóname. O 25, pará. No, yo ahí te voy a interrumpir. Porque, perdóname, porque yo, hasta inclusive el 24 de marzo, yo participaba. Pero muchas veces nos han echado los piedrazos. ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes? El oficialismo actualmente. Yo me acuerdo del 24 de marzo, se echado ¿Del año pasado? de la Plaza de Mayo. O sea, Va, no ser convocado. O sea, entonces, no hablemos de Plaza de Mayo, Alejandro, hablemos de Luján. El año pasado, el 2 de abril... ¿A vos te convocan? A mí no me convocaron. No, el 2 de abril, no, escúchame, a mí cuando se tampoco. hace el homenaje del 2 de abril, se invita a todo el Consejo Deliberante. El año pasado y años anteriores, ha habido concejales que no iban, ¿me entendés? Hablo de Luján, no me importa lo que pasa, porque en Plaza de Mayo, también un 1 de mayo de 1974, terminaron los pedrazos montoneros con los otros, ¿viste? Entonces, no hagas así, porque es la Argentina que nos tocó vivir. Sí, bueno, pero no es la política de yo avalo. O Lo sea, que vos porque no la la avales que no tiene nada que ver. Tampoco avala una política normal que sea 2 de abril, 25 el 9 de julio del año pasado, cuando fue lo de las recobas, de la oposición no había nadie. Nadie, no van. Pero Pepo, yo y de Y nuevo, eso es institucional, yo Ezequiel. creo, Pepo, que ahí eso requiere el compromiso, la responsabilidad de todos. Y ahí, ponele no, existe de hecho responsabilidades compartidas. Y nosotros venimos a hacer política obviamente con situaciones, protagonizando quizás escenarios políticos en algunos pasajes, y tenemos que asumir, no todos tenemos esa mochila de responsabilidad sobre lo que pasó atrás. Es nuestra responsabilidad no cargar esas mochilas cuando no las tenemos. Te repito, es responsabilidad de todos. No solamente el oficialismo, también los que somos oposición, y cuando hablo oposición todos, soy parte de eso. Desde la oposición yo veo una voluntad distinta de entablar diálogos
con el oficialismo de manera constructiva, como tiene que ser, como nunca se tuvo que haber perdido, como en muchos gobiernos anteriores se hizo. Nosotros no somos una oposición tirapiedra. El otro día en un programa de radio me preguntaban ¿qué pensás de que Leo Boto participó de las últimas dos aperturas del Consejo cuando Luciani no participó? No, primero no te voy a hablar de Leo Boto, te voy a hablar de la oposición. Leo Boto tuvo la tranquilidad de que iba a un recinto ordenado con gente que lo iba a respetar, que no le iba a ir con los bombos a interrumpirlo cuando hablaba. Entonces el tipo fue a sentarse tranquilo y se pudo explayar y nadie lo interrumpió. Situación que no fue la misma cuando a nosotros nos tocaba. Creo que en eso somos muy diferentes como oposición a lo que era este oficialismo cuando era oposición. Igualmente, o sea, hablando de la política... Es cierto, Pepo, vos que sos peroncha y lo decís, Sí. el bombo, No, hasta que no, no se además termine yo el me bombo... acuerdo- Sí, me No, pero acuerdo no hablo, pero no la- puede la- ser. la- O sea, nos acostumbramos a que nos corten las rutas, a que nos corten la Sí, calle, a que yo no no dejen estoy de acuerdo pasar. con eso. A no poder Entonces, hablar. Pero lo poder que hablar, pasa es que han entonces, sacado... cría cuervos lo que y te estoy comerán diciendo las... lo han No se sacado de puede contexto. vivir Cuando así. es un 2 de abril, un 25 de mayo, un 9 de julio, Tenemos que ir todos. estar, todos, porque no es una cuestión política. El 2 de abril no fue una cuestión ni peronista, ni radical, ni de Cambiemos, ni de PRO, ni de todos. El 9 de julio, pero no van. Están los de Cambiemos en la gestión, no van los de la oposición. Sí, bueno. Están los que eran oposición. Quizás no recuerdo esa, la del año pasado que vos decís, pero hay 17 actividades referidas a los excombatientes. El 2 de abril, siempre en alguna se participa. El respeto por esa situación Pero el se acto mantiene. institucional es el que organiza ni siquiera el oficialismo, lo organiza País en el monumento que está en la entrada. Sí, también está el Museo Permanente de los Caídos de Malvinas. Y Pero también el la acto del 2 de abril, Alejandro, lo organiza País. No es una cuestión, puede estar Dios, el arcángel San Gabriel, Jesucristo, Satanás, Melquíades o quien quieras de intendente. País lo va a seguir organizando, ¿entendés? A eso voy. Después viste que lo que hagan los... Si por eso hay tres... No, y es Bueno, cierto pero lo que se dice va, Ezequiel se va. también de las condiciones en que Leo Boto puede ir a hablar tranquilo y en las que ustedes no. Eso, determina- lamentablemente me duele decirlo, pero no, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo que hubo creo que fue en el 2015 o en el 2000, no, antes, 2014, cuando se inició las sesiones, que fue un bolonqui que no la pudieron, Oscar no pudo hablar, te digo que debe haber sido en 2014, porque todavía era concejal Mónica Laporte e Hilda Colombo y se peleaban con Peñalba, no me acuerdo por qué, ¿viste? No, fue un horror. Pero Pero yo estoy de acuerdo en eso. Pero Pero bueno, mi pregunta es otra. hay que analizar los contextos de todo. Cuando no, se- Mira, mi yo en lo personal creo que la política y también los medios de comunicación, o sea, parte del negocio de sostener es la grieta. Ahora, la sociedad, ¿sabes qué? La sociedad camina por adelante de la política. O sea, va planteando cuáles son los caminos y cuáles son sus elecciones. O sea, y nosotros tenemos que correr atrás de ese nuevo planteamiento que va haciendo la sociedad para ver qué salida le damos y hacer lo que ellos necesitan. El problema central hoy de la política es que no le damos soluciones a la gente. No le solucionamos los problemas para que los chicos se queden a vivir en Luján, se queden a vivir en Argentina Primero, y puedan para que hacer los su vida. chicos puedan estudiar tranquis en escuelas públicas normales, con clase No, pero toda o y sea, todo yo lo te estoy demás. diciendo, Sí. o sea, cuáles son los ejes que tienen que ser la prioridad en la política. No lo estamos discutiendo otra cosa, que es un negocio electoral o un negocio inclusive económico de lo que es la grieta. ¿Cuáles son los ejes fundamentales para sacar el país, para sacar a Luján y la provincia de Buenos Aires para adelante? Son la educación, son el trabajo, bajar los impuestos, darle oportunidad a la gente, terminar con la miseria, generar fuentes de trabajo, recrear la Ah. cultura del trabajo. Bueno, Entonces, bueno. lo primero que tenemos que sentarnos a hablar, apoyar a desde los los que dan medios, trabajo, desde los no medios de castigarlo. comunicación, desde la política, son estos cuáles son los ejes. Y esos son los ejes a donde nos tienen que encontrar a todos. ¿Eh? Y que institucionalmente muchas veces no nos encuentran, se encuentran separadas. Bueno, los ejes, lo que la política tiene que discutir y lo que tiene que ser central, ni siquiera es la interna, estos son los ejes principales. Ahora, esto es lo que tenemos que llamar a plantear y a discutir. Ale, hablaste del tema de generar trabajos, que eso para mí es un tema que creo que tendría que ser prioritario para cualquier gestión, para cualquiera que esté, Juan, Pedro, Nano, Alejandro, Ezequiel o Paulo, ¿viste? El que sea. ¿Cómo haces para generar, a los dos les pregunto, cómo hacen para
les digo a los dos porque ustedes en algún momento llegarán al consejo o no, pero siempre van a tener algo que ver. ¿Cómo se hace para generar trabajo a nivel local, un trabajo genuino? Yo no vengo de una familia lujanense. Yo vengo de 25 de Mayo, Gobernador Ugarte, ¿no? También la provincia de Buenos Aires. Pero vengo de una familia, sobre todas las cosas, productora, ¿no? Teníamos una fábrica de dulce de leche y de quesos, ¿no? ¿La siguen teniendo? No. Pucha, digo. No, es imposible producir, o sea... ¿Pero cuánto hace que no la tienen? Y hace unos 7 años, 8. Claro. Que mi papá también se jubiló y nosotros también estábamos cansados de luchar porque realmente te consume la vida, ¿no? O sea, a mí me consumió, yo creo, de parte de los estudios, o sea, la verdad. Vos preguntás, o sea, ¿cómo se genera trabajo? Y tener políticas públicas. O sea, no puede ser, o sea, que hoy nuestro presidente esté viendo a ver cómo sube las retenciones y no nos sentemos todos a discutir, o sea, cómo hacemos, o sea, cómo regulamos la producción, cómo hacemos que no se produzca que la proteína bruta no sea exportable, que la proteína sin un proceso de producción en el medio no pueda salir del país. Parecemos el país de 1800, ¿no? sí, Exportamos el grano crudo, no, escúchame, si no hay un proceso de producción, o sea, de transformación de la proteína, no puede salir del país. Empecemos con cuotas, el 10%, el 15%, el 20% hasta llegar al 100%. Hay que ponerle valor agregado. Sobre todo, o sea, que tenemos un campo, en los 90, en los 80, tuvo un proceso de impulso tecnológico muy grande y con toda la corriente en contra. Tenemos una tecnología de punta y no la aprovechamos. En los años 2000, en el 2008, que los uruguayos bendecían a Kirchner, porque muchos productores agropecuarios compraban en Uruguay y se iban a Uruguay a producir. Sí, pero no hay que ser hipócrita, hay que poner estas discusiones arriba. La misma discusión, o sea, cómo generar la matriz energética, ¿no? Tenemos un gobierno, ¿no? El kirchnerismo, ¿no? Que vendió una empresa como YPF, una petrolera, una de las primeras en el mundo, y terminó recomprando casi una estación de servicio, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en la mesa, hay que discutirlo y ver cómo hacemos para cambiarlo. De los 10 unicornios, ¿no? En Latinoamérica, acá hay empresas de tecnología que incorporan gente y mueven fortuna. Mercado Libre vale mucho más que lo que vale YPF. 7 son argentinas. ¿Cuáles son las políticas públicas que nos estamos dando como Estado de Nación para sostener eso, para que se siga desarrollando esa tecnología? Eso creo que es lo que tenemos que discutir. Vos me decís, ¿cómo sacar adelante? Es por ese lado. Está bien, pero yo quiero que me lo traigas acá, a Luján. Pero hay un problema también, que Luján no escapa a la media nacional. No, pero se pueden armar cosas por ahí. Sí, pero ir en contra de políticas restrictivas que te aplican desde la provincia y desde la nación, Luján no va a poder salir de eso. Y hoy el escenario que veo es que hay más gente que no quiere trabajar que falta de trabajo. Claro. Hoy, hace muchos años, la discusión era no hay trabajo. Es una cosa totalmente distinta. Y la discusión era no hay trabajo. Y hoy yo me encuentro con mucha gente que te dice, mirá, no hay gente para trabajar. Por esta cultura planera. Del facilismo. A ver, del facilismo, por no decir planera, que dice lo mismo. Que lamentablemente incorporó un chip en nuestra sociedad, en 2 generaciones para atrás. Más. Pero aparte, siempre hablaron del orgullo del trabajo dignificado. La dignidad del trabajo. Yo me acuerdo del manual del alumno bonaerense, que todos hemos pasado por él. En la imagen, está bien, pero en la imagen de la familia estaba la mamá cocinando, que era gorda, o sea, capaz que tenía 31 años. Gorda, no, pero con cuerpo de señora, delantal, y en una mesa el padre con overol y los 2 hijos, el varón y la mujer. Esa era la familia tomando típica. Tomando la sopa. El señor con overol en la cabecera, dueño de la casa. El señor que era trabajador. Tengo clarísimo que las cosas cambiaron, hoy la mujer trabaja a la par del hombre, qué sé yo. Pero sí, la imagen era la del orden, la del trabajo, la del sacrificio y la del bienestar gracias al trabajo. Entonces eso es lo que se modificó y yo realmente no sé cómo van a poder revertir. No, necesitas mínimo 2 generaciones para cambiar la mentalidad y yo no la voy a ver. No. Como van las cosas creo que no va a venir. Cada vez vamos más. Bueno, con las jubilaciones también. De la presidenta, por ejemplo, con el jubilado común, que aportó durante años, se jubiló y después agarraron, juntaron a todos y decimos, bueno, vos trabajaste en tu casa y le dan la misma jubilación, y cuando dan un aporte de 5.000 pesos se lo dan a los jubilados que nunca aportaron y a los otros no, porque no le corresponde. Si no, lo tengo muy
Pero ¿me entendés? O sea, con quien hablés decís, pero estamos todos locos. Y ya nos acostumbramos a que estemos todos locos, a que nos parezca normal. Y no se puede ser. naturalizó. Pero yo no, Se o sea, naturalizó. me parece que también, o sea, nos hace entrar en un discurso a donde nos enfrentamos con la gente y la gente no quiere eso. La gente quiere progresar. Si la No, gente no no tengo podría duda. depender, Para, la gente si sí. no quisiera depender. No me hagas así Bueno, porque... yo no, pero me interrumpí, o sea, la gente no quiere depender de un plan. La gente, o sea, tiene No, que pará. tener otro horizonte Alejandro, de futuro. Es cierto, eso que vos decís, Bueno. hay un porcentaje alto de gente Bueno. que no quiere depender de un plan. Pero hay gente que no vio trabajar a su abuelo, que no vio trabajar a su padre y que él tampoco va a trabajar. Porque, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo Villa Flandria, pueblo de obreros. Mm. Pero los que están ahora en edad productiva, los que tienen la edad de ustedes, un poco más grandes, vieron a su abuelo deslomarse, vieron a su padre deslomarse. Y ellos Felices. Y felices, Felices pero de obvio. pertenecer a una empresa, de representar los colores de qué sé yo, los partidos de fútbol O aunque interfábrica, no pertenecer, importa. feliz de tener tu Estaban despensa, orgullosos, tu pero estaban orgullosos de negocio, su trabajo. ¿viste? Pero lo que no podemos decir es que no existe mecanismo para revertir eso. Es una cuestión que vos lo decías bien, es una cuestión de orden. O sea, una cosa es un subsidio porque no tenés trabajo y lo necesitas para sobrevivir. Y otra cosa es seis un medio de meses. Y vida. otra cosa es un medio de vida. Y bueno, sí. Entonces, pero esa es Ahí o sea, coincidimos acá todos. los señores que dicen de que el Estado es presente, el Estado es totalmente ausente. Pero está bien, Alejandro, O sea, no- yo voy a hacer algo, tenés toda la razón del mundo y esto es algo que viene desde la caja de pan de Alfonsín. Siguió con los jefes y jefes de trabajo de... Sobre todo con las manzaneras, ¿no? No, las manzanas son de otra época. Jefes de trabajo en la época de Menem, después Duhalde lo intensificó, pero Macri no hizo absolutamente nada para achicar eso. Puso una ministra de Desarrollo Humano, Desarrollo Social, como era la Stanley, que porque era amiga de, no me acuerdo cómo se llama el barbudo, pensaba que no iba a tener problemas. E incrementó los planes sociales. Una locura. Estos vinieron y los incrementaron. El próximo que venga, ¿qué va a hacer? Yo me quiero anotar en un plan social. O ¿viste? sea, pero te estoy diciendo que está mal. Ya O sé sea, que ¿qué querés está que te mal. lo reconozca? Que De Pérsico. eso está mal. Pérsico. Era amiga de Pérsico la señora. Eh, Nos queda un minuto, rápido. no, volver a lo mismo y... ¿Al corte o terminar el programa? No, nos queda un minuto el corte. El corte, Te me pueden despido, ser ¿viste? 2 minutos, mandale un beso a Julián, a Nico y a... No, Julián es mi hermano, te lo confundí. Joaquín. Joaquín, No, pero además Santiago y Nicolás. Bueno, dale. Pero no, siguiendo la línea y por redondear, yo creo que esto implica la responsabilidad de todo el arco político. Y esto no es responsabilidad de un partido político ni quien gobierna. Tal cual. Esto es la oposición, que se pueda amalgamar en 5 puntos. Fue una idea que instaló en su momento y llevó adelante Duhalde, Terráneo, dos o tres dirigentes más, allá después del quiebre del El 2001. Que yo creo que no se pudo hacer. Hay que instaurar una idea de 5 puntos que se puedan desarrollar de manera responsable, gane quien gane. Que se El día que respeten. entendamos eso, Bueno, políticas de Estado, digamos. política de Estado. Pero con esa historia, ahora ya redondeo, con esa historia, Ezequiel, desde que yo tengo uso de razón se está Todo. hablando de las políticas y no llegamos, entonces el problema no es la clase política, el problema somos los argentinos. sociedad, claro, nuestra sociedad. somos nosotros como sociedad. ¿Quién llega a la política? Y porque los que nosotros permitimos que Claro. lleguen y quienes en el fondo Cuando nos yo veo que a representan. veces hablan mal de la política, los políticos, quien lo dice, cuando llega a la política, que en su laburo, en su actividad privada, en la calle, pasa Sí, sí, un sí, semáforo sí, en sí. rojo, ve cómo puede evitar pagar más impuestos. Sí. El tipo que hace eso, Sí. cuando llega a la política, hace exactamente lo mismo, pero con otras herramientas. Sí. Entonces, es no entender cuál es la base de nuestro problema como sociedad. Chicos, hacemos una breve pausa y ya volvemos a nuestro último bloque. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro último bloque con los señores Alejandro Nano Salas, el otro Alejandro, que está más comprometido que vos, no está tan bien visto como vos, Alejandro de No. Mares, no que no es porque no estés bien visto, porque yo al estar en política, ¿viste? ¿Qué vamos a ¿Qué hacer? me vas a decir a mí, Pepo? Y con otro que es... A mí me querés. Sí, pero que es más peor todavía que con Ezequiel Pérez Naveiro, perdón, Alejandro de Mares es el referente de Graciela Ocaña, persona que últimamente ha adquirido, no sé si mucho protagonismo, pero se le está viendo mucho con sus denuncias y no hablamos del tema de que denunció la doble jubilación de la vicepresidenta, que es una vergüenza nacional y es un sopapo para los que aportaron y trabajaron toda la vida y hoy están cobrando como mucho 29.000 pesos.
que en marzo serán 32.000 y en junio serán 35.000. Bueno, y ella cobrando no solo su jubilación, sino la jubilación de su marido. Dejémonos de joder. Bueno, pero no. Es que ustedes no tienen nada que ver con... Yo ya lo estoy por gritar a ustedes como yo... No, pero tiene que ver con la lucha contra los está bien. contra los privilegios. Es lo que hay que hacer, tal cual. Y a mi derecha, el señor Ezequiel Pérez Naveiro, presidente de la UCR local. Gente, tenemos 10 minutos, cada uno puede hablar un poquito y redondear. Te voy a dejar a vos para lo último, para que cuentes rápidamente qué proyecto tenés y los demás. Pero Alejandro, ¿qué hacemos este año que se nos vienen unos impuestazos, una inflación infame, el presidente que se ha puesto el traje de infante y va a salir a guerrear contra la inflación? Nosotros, por lo menos por lo que vengo hablando con el resto de las fuerzas de Luján, hoy con ese lo veníamos charlando el otro día, salir a guerrear contra los aumentos del gobierno nacional y municipal, ¿no? O sea, estamos peleando, combatiendo contra la inflación, y uno de los generadores principales uno de los principales actores que genera inflación son los gobiernos. Nosotros necesitamos achicar los impuestos en la municipalidad y en la nación. Estamos muy preocupados. Y achicar el gasto público. Y eso es achicar los impuestos. Achicar los impuestos es otra cosa. Achicar el gasto público es que no tengamos... Cada gobierno que viene se va dejando 10 empleados públicos. Viene el que viene, se va dejando 13. Se va el otro y deja 18. Entonces... Sí, no es solamente achicar el gasto público, es darle eficiencia al gasto público. Sí, porque la ineficiencia es corrupción. Sí, porque el gasto público también es la educación, el gasto público es la seguridad. O sea, y es un gasto público que tendría que... Perdón, ni salud, ni seguridad, ni educación son gastos, son inversiones. Bueno, pero contabilizándolo como lo planteaba, o sea, están planteados como gasto público. Es la cantidad de empleados públicos que... Para mí me parece, un maestro, un médico es un empleado público. El problema es eso, o sea, la eficiencia y cómo hacemos que eso pase de ser un gasto, pase de ser un costo, sea una inversión para el desarrollo del futuro. No, me parece que eso es un debate que se tiene que dar la política. Y, o sea, el achicar los gastos de privilegio de la política, esto que plantea Graciela, con el tema de las dobles jubilaciones, la contratación de familiares en las actividades públicas. Entonces, tenemos que ver cómo achicamos el gasto público, pero también cómo dotamos de eficiencia a la administración pública. No, yo lo que me quedó hoy picando un poquito era transmitirle a la gente, ¿no? Desde nuestro lugar como oposición, que a veces se nos quiere ubicar a nosotros, desde el Ejecutivo Municipal, en una situación injusta, de que nos oponemos por oponernos, y la verdad que además de injusto, no es real. Nosotros, desde los partidos de oposición, los concejales en el ámbito legislativo, tienen la responsabilidad, la obligación, te diría, de llevar el control de los actos de gobierno. Y este Ejecutivo en particular está muy necesitado de que se lo controle. Yo lo decía en la campaña, que yo veía un Ejecutivo que pide a gritos que se lo controle. Desde ese lugar, transmitirle a la gente que se sigan acercando, pidiéndoles que se sigan acercando a los nanosalas que existen en Luján, motivándolos pidiéndoles que sigan colaborando, como lo hace Nano y como lo decía acá, como lo hace Nano y mucha gente más, desde lo privado siempre colaborando con lo público, y obviamente y yo siempre digo lo mismo, cuando esa capacidad de ayudar, de estar en las cosas de Luján, vos lo podés volcar desde la política, se multiplica. Todo lo bueno que... Obviamente tenés que encontrar tu lugar, donde te sentís cómodo, identificado con la gente, pero nada, también promover esa situación de que la gente que ve que en lo público puede ayudar, obviamente vos vas a llegar en determinado momento a la política, te vas a encontrar con una barrera, con una realidad que es totalmente diferente a lo que muchos creen. Bueno, yo estoy ahí, voy a hacer tal cosa, y el que no trabaja, bueno, eso no existe. En el Estado, en la política, hay un montón de restricciones, ya se me vas a cortar. No te veías ya como andándote en un mosquito. Pero nada, motivarlos y pedirles a ustedes que se acerquen también, en la medida de lo posible,
que empiece a participar más gente de la política desde el partido que sea. Claro. Hoy la gente está descreída de la política y yo creo que ese es el gran déficit. Después lo vemos, terminan quedando los que no sirven. Claro. Y Sí, sí. nada. Y a los correligionarios, a la gente de mi partido en particular, invitarlos. Nosotros estamos todos los días con el comité abierto, con militantes, concejales atendiendo 2 días a la semana, un grupo de abogados del partido, son Julián, Andrés, Romina. Julián Curone y Andrés Saavedra, que tienen su estudio particular en la calle Mitre, arriba de Flama, Claro. entre Moreno y Alsina. Y también lo tenemos a Esteban Pontacuarto y a Romina Russo también colaborando. Y los Eh, viernes a la tarde hay apoyo escolar, ¿no? Los viernes a la tarde empezamos a trabajar con una profesora de física, de matemática. No sabe nada la profesora. No, Fue mi compañerita de le banco falta, en el colegio, le falta un poco. Le falta. Y con una psicopedagoga. Están realizando un taller conjunto de asistencia, de ayuda, acompañamiento después de todos los problemas que trajo la cuarentena. Se puede enormes. cualquier chico, no necesariamente tiene que No, ser esto no tiene, nada. esto es abierto a la comunidad. Nosotros ahí estamos tratando de meter al radicalismo nuevamente en En el la día a día de la sociedad. gente, que había quedado recluido un ámbito muy chiquito en la toma de decisiones. Eso lo estamos sacando bastante afuera ahora, lo estamos mostrando. Invitar a la gente que participe, obviamente los que se sientan identificados con nosotros, invitarlos al radicalismo de Luján, ahí en la calle Mitre. Mitre entre General Paz y San Miguel. Exacto. Sí. Y nada, y agradecerte a vos, Pepo, a Alejandro, con el que establecimos una muy buena relación, y a todos los partidos, con el también, que no lo nombramos, pero también está Héctor Nacho Grosso. Grifini, Nacho Grosso, toda la gente representativa de los espacios, de la política, y particularmente de Juntos en Luján. Bien, muchísimas gracias, chicos, gracias por haber venido. Señor, ¿tiene 4 minutos? ¿Cuánto tiene? 3 minutos. 3, sobran. Dale. No, simplemente lo que decía él, la gente está descreída de la política y lamentablemente es cierto, yo me incluyo dentro de ese, como estoy descreído de la justicia. Lamentablemente, a mí me encantaría decir creo en Dios y en la justicia y quedarme tranquilo. Creo que solamente los ejemplos que puedan ir dando y las acciones que puedan ir haciendo van a hacer que todos volvamos de algún modo a meternos. Por ejemplo, ir a una clase de matemática, de física o lo que sea, ahí al comité o donde esté. Pero bueno, hablando de lo mío, estamos haciendo, hay un montón de proyectos. Empezamos uno muy significativo, que es la construcción de una fuente en la Plaza Belgrano, que es un diseño que vos te acordabas, que había hecho hace unos 5 o 6 años, que es un cáliz gigante, donde estaba la fuente esa que había unos chorros que después no anduvo más. Ahí estamos. Ahora está cercado. Ahora está cercado y para mí es un honor porque lo voy a hacer en conjunto con la empresa de Verdejo, que son 4 generaciones de constructores y con mucho prestigio. La mitad de la casa de Luján. Y que lo vamos a hacer, por supuesto, ad honorem y ya empezamos a trabajar. Así que, bueno, se va a llamar el Cáliz de la Unión o el Cáliz de la Unidad. Es un muy lindo proyecto y quiero y creo que sea otra acción superadora y que no tenga nada que ver con la grieta como fue lo de las banderas. Sí, O sea, y es que algo, nadie te diga porque claro, voto esto no es porque ni Luciani, porque partidista, nada. exactamente, Es esto Luján. es de Luján, esto es para tus hijos, Tal esto es cual. para tus bisnietos que pasen por acá y vean esta fuente y sepan de qué se trata. El único partido al que responde es Luján. Exactamente. Un poco como decía Disraeli, que fue el primer ministro inglés, en algún momento fue ministro de la reina Victoria y fue el que consiguió que la India la nombrara bajo la protección de Inglaterra, que Victoria fuera emperatriz de la India, ¿no? Dice, Inglaterra no tiene amigos, Inglaterra tiene socios. O sea, todo aquello que le convenga a Inglaterra, bienvenido. Vale. Lo que no le conviene, salimos con los barcos a piratear y matamos a todo el mundo. Eso es preciso. Y como detalle, para terminar, solamente te digo algo que parece una tontera al pasar, pero para mí es muy significativo, que todas estas, como hice con Diego García en la fuente del túnel de las sorpresas y demás, jamás firmamos un contrato entre nosotros. Todo fue de palabra, che, yo traigo esto, vos conseguís lo otro, déjame que yo lo consigo, tengo un amigo, y jamás hubo un problema. Bueno. Y me parece que eso hay que ponerlo en valor también porque la palabra y mirarse a los ojos sigue
teniendo Ay, valor. qué bien vendría que los políticos los tuvieran ahora que hablan de la palabra. Me acuerdo de un político que ahora tiene mucha fuerza porque es presidente de una de las cámaras, que iba a meter en preso a todos aquellos que ahora son sus socios. Mirá. Si usted sabe de quién hablo, problema suyo, y si no... Pero nos puede invitar ahora, no solamente para la inauguración, también para ponerle el hombro, si le podemos dar una mano. Sí, Señores, sí, seguro que sí. ¿a quién te referís? ¿Al político o a Nano? A poner... Nada, que bueno. nos invite, o sea, para ponerle el hombro, darle una mano, podemos que sea. Bueno, cerrar, sé que tenés poco tiempo, pero es increíble cómo al final de las obras o cuando yo tomo colores y la gente sabe, se acerca y dicen, ¿qué te puedo ayudar? En la Recoba fue magnífico, desde gente que venía a cebar mate, otros que nos donaban los chorizos para los sábados, otros decían, dejá que yo quiero... y eso no importa, Tiene eso. no importa la magnitud de lo que el tipo aporta. Yo a mí me quedo más con la acción de alguien que te llame y te diga, te puedo dar una... te llevo un mate. ¿Qué necesitas? No, lo vimos en las inundaciones, creo que se desarrolló totalmente. esa cuestión solidaria entre la gente de Luján con las Exactamente. inundaciones, creo que nos obligó a ver ese perfil. Señores, discúlpenme, pero acá Paulo está atrás mío, ustedes no lo escuchan, pero que él ya tiene un código conmigo y lo tengo acá. Había una araña. Por Señores, muchísimas gracias por haber venido, gracias Nano, No, gracias gracias a vos. Alejandro, gracias Ezequiel, ha sido un placer tenerlos, o no tanto, pero no importa, ha sido un placer. Muchísimas gracias a Paulo, muchísimas gracias a Maggie La Sala, a Matías y Andrés Alonso, muchísimas gracias a Argana Wines, www.arganawines.com.ar, a Todo Uniformes en Francia, entre San Martín y Mitre, a Confitería y Panadería La Sureña en Las Heras e Italia, y a Remises Online, Instagram, remis _brava iba a ser. _online Online Luján. Buenas tardes o buenas noches y muchas gracias.